Bueno, nuevamente retornando, vamos a irnos a lo que es el eje hipotálamo hipoficiario o el eje hipotálamo hipófisis testículo. Esto aquí es donde generalmente existe de que el testículo manda por la sangre a lo que es el hipotálamo, niveles de estrógeno altos, donde el hipotálamo manda señales hacia la adenohipófisis, para ¿qué? Para producir dos hormonas, las gonadotropinas, que esas va a ser la LH y la FSH, ¿no? Estas LH, la hormona luteinizante, ¿qué va a hacer? Va a tener una función a nivel de las células de Leydig, que se va a encontrar fuera, son células que están fuera de algunas de los túbulos seminíferos, ¿no? Fuera de los túbulos seminíferos, células de Leydig, ¿qué van a hacer? Pues generalmente su función va a ser la producción de testosterona, ¿no? La testosterona se va a encargar de activar los genes de diferencia de espermatogonias, ¿no? Genes. Entonces, esto empieza a dividir entre XX o XY, o va dividiendo, ¿no? De macho a hembra y demás. Entonces, estas células de Leydig producen la testosterona. ¿Ya? De la misma manera, manda señales y vamos a producir la FSH, hormona folículo estimulante, y estas van a actuar a nivel de las células de Sertoli, ¿no? Y estas células de Sertoli pues son las que van a producir los espermatozoides, donde generalmente su función va a ser el desarrollo, o sea, la producción de espermatozoides y la maduración de los espermatozoides, ¿no? Va a actuar a nivel de células de Sertoli hacia lo que son las células germinales, ¿ya? Entonces eso es lo que hace a nivel de lo que es la LH y la FSH a nivel del testículo. De la misma manera van a ir produciendo el testículo un tipo de hormona que es la inhibina. Esta inhibina pues va a actuar en la liberación de la FSH y detiene la espermatogénesis. Esta inhibina le dice, no, produciste mucho, así que deja de producir, manda a inhibir la FSH y que no se desarrolle ni se vaya madurando más espermatozoides. ¿No? Entonces, el eje hipotálamo es encargado de producir la GnRH, que activa la hipófisis y produce hormonas como FSH y la LH. ¿Ya? De la misma manera acá observamos el eje hipotálamo hipófisis testicular, o testículo. El hipotálamo manda señales de GnRH a la hipófisis como hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Hacia la hipófisis, y de la hipófisis va pues liberando lo que es la FSH y la LH, que son las gonadotrofinas, y esas van a actuar a nivel del testículo, en este momento hablando del testículo, donde va a ser la producción de testosterona, ¿no? Para que exista este desarrollo y posteriormente un espermatozoide ya maduro. La FSH, acá estamos viendo, ayuda a inducir la madurez y sostén de los espermatozoides para ayudar a su maduración. LH, las células de Leydig, son las células banco. Estas se encargan de producir la testosterona, hablamos de la LH. La testosterona, hormona que cuenta con una bastante variedad de células blanco, como el tejido óseo, músculo, etc., causando características masculinas, donde vamos a ver animales que van a ser gruesos en los machos, ¿no? Su voz, acá nos dice la producción o el desarrollo de bigotes o de barbas, ¿no? Hablamos también de lo que es, después de todo esto, estos tipos de hormonas van produciendo también lo que es la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? La espermatogénesis es por el cual existe un desarrollo de los espermatozoides maduros, ¿no? Donde va a empezar todo este procesito desde una célula germinal, pues va a empezar
hacer un espermatogénesis hasta llegar a un punto que son espermatozoides maduros, ¿no? Las cuales, ¿qué van a hacer? Van a constar de qué? De una espermatocitogénesis, una mitosis, una división celular, una meiosis y una espermiogénesis. ¿Ya? Pues acá estamos viendo también células germinales, y de esas células germinales, estos espermatozoides, ya con la cola, la parte de la luz del túbulo seminífero, van desarrollando. Cuando en el momento que ya están maduras, se salen de acá y se encuentran en la parte media para ser transportados hacia el conducto retesticular al epididio. La espermatocitogénesis o la mitosis, esas células empiezan a desarrollarse, ¿no? Las células germinales producen las células A y B, ¿no? En este momento vamos a comenzar con lo que es la célula tipo A. Es una célula germinal por el momento. De esta célula germinal se va a dividirse en dos células con el mismo número de cromosomas, solamente esto se empieza a dividir en dos, donde vamos a tener una espermatogonias tipo A y una espermatogonia tipo B y una espermatogonia tipo A. Esta espermatogonia tipo A pues no sufre una división, una meiosis para llegar a un espermatozoide maduro. Simplemente que esto empieza a ser otro tipo de célula germinal, o sea, la siguiente célula para que exista una mitosis, ¿no? Entonces va a retornar acá. De la misma manera, la espermatogonia tipo B, ¿no? Van a presentar presenta un núcleo de forma esférica y ovalada, ¿no? Acá estamos viendo. El tipo A se multiplica por mitosis a espermatogonia. Dos tipos de espermatogonia, la tipo B y la A. Y el tipo B pasa a ser espermatocitos de primer orden, ¿no? Ese tipo B pasan a ser espermatocitos de primarios de primer orden. Acá estamos viendo espermatocitos de primer orden. Esta, ¿no? Acá estamos simplemente viendo uno, pero acá se divide en dos. Estamos viendo dos. Entonces, estos espermatocitos de tipo primero de orden, y ahí va a dividirse en dos fases. Una que va a ser la maduración y una la espermiogénesis. En la maduración va a dividirse en dos, que va a ser la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 se originan dos células, las haploides llamadas espermatocitos de segundo orden. En la meiosis 1 va a dividirse estos espermatocitos de primer orden en espermatocitos de segundo orden. Van a ser dos, ¿no? Como estamos viendo acá. Espermatocitos de segundo orden. Esto es de esto y esta es del otro. Espermatocitos de segundo orden. Estos espermatocitos de segundo orden sufren una segunda meiosis llamada meiosis 2, donde va a hacer de que cada espermatocito de segundo orden se conviertan en espermatidas, ¿no? De que cada espermatocito de segundo va a convertirse en espermatidas, ¿no? En espermatidas. ¿Ya? Espermatidas. Luego de ahí va a existir lo que son la espermiogénesis. Esta espermiogénesis va a sufrir, acá la voy a marcar con verde, es esta espermiogénesis, ¿no? Donde, gracias a un proceso de diferenciación, ¿no? Esa diferenciación es gracias a ¿qué? Gracias a la testosterona, ¿no? De las espermatidas se transforman en espermatozoides. Sufren una transformación a espermatozoides, ya que presentan cola, presentan cabeza y demás. ¿Listo? Acá observamos también el tiempo de espermatogénesis, en todo el proceso
que realiza el animal para llegar a un espermatozoide maduro. El toro 60 días, el carnero 49 días, el besaco 45, el conejo 42 a 52, el ratón 34 y en el hombre, que es la más grande, vamos a observar de 74 días. Y en el caballo de 55 días. La espermiogénesis, ¿no? ¿Qué es la espermiogénesis? Hablamos hace rato, damos una pantalla, solo dimos de lo que es la espermiogénesis. Es la metamorfosis de los espermatidas. Aquí están las espermatidas, ¿no? Ahí también nos dice. De que las espermatidas redondas a espermatozoides elongados. Es por el cual en este lugar se forman el acrosoma, y el aparato flagelar, como también el exceso de citoplasma. Acabamos de entrar de que la espermogénesis, en esta parte, las espermatidas empiezan a formarse lo que son flagelos, ya más largos, ¿no? Donde elongados, nos dice acá, se van a volver ya para desarrollar el acrosoma, que va a ser el núcleo del espermatozoide, el acrosoma, y también se va a formar el aparato flagelar, como estamos viendo acá en esta imagen. ¿No? Estamos viendo eso. Se forman, pero todavía están amarrados a que son a los citoplasmas. ¿No? Como también el exceso de citoplasma o cuerpo residual. El cuerpo residual ya es esta. Es como dejar el huevo, la cáscara del huevo, ¿no? Porque ellos empiezan ya maduran. Entonces dejan el cuerpo residual y estos se separan de ellos, como en esta imagen, se separan y ya están solas en la luz del túbulo seminífero, ¿no? Entonces, estas células residuales van a separarse y se quedan en las células de Sertoli. Ya se forma como células de Sertoli, una pequeña cantidad de citoplasma, la gota citoplasmática se deja en el epididio. Bueno, todo el proceso que va a ocurrir en este momento, ¿no? En la maduración, donde va a dejar el cuerpo residual, se aleja de ellos, los espermatozoides, y se empiezan a estar libres. ¿Libres en dónde? Pues libres en el túbulo seminífero. El espermatozoide, sus partes, vamos a tener la cabeza, presentamos el núcleo, aquí está el núcleo, presentamos el centriolo, ¿no? La unión entre la cabeza y la cola. Presentamos lo que también va a ser el acrosoma, que va a ser la parte punta del espermatozoide, ¿no? De la cabeza. Después vamos a tener las mitocondrias que van a estar envueltas en el flagelo, es todo esto, mitocondrias, ¿no? Y desde las mitocondrias, es la cola, todo es la cola, ¿no? Que va a tener un flagelo y envuelto o cubierto por una vaina de la cola, ¿no? El centriolio proximal formará el cuello, distal formará el centriolio. Este es el centriolio que hace momentos donde marcamos en esta parte. Es la unión entre el cuello y la cola, ¿no? Las mitocondrias formarán una espiral alrededor del flagelo. Ya les mostramos acá, ¿no? Forman una espiral en forma de espiral mitocondrias. Mitocondrias. Nos recordaremos de que las mitocondrias son aquellas células que generan ATP, energía. Entonces, estas van a hacer el motorcito para que toda esta cola empiece a moverse, ¿no? A dar motilidad al espermatozoide. De la misma manera, el núcleo formará la cabeza. Ya hemos visto el acrosoma, el morado que estamos viendo acá. El acrosoma va a formar el núcleo, la cabeza del espermatozoide. Los citosomas son sustituidos por proteaminas, cual condensará el ADN para reducir el tamaño del núcleo. Estas proteaminas son proteínas que disminuyen al ADN, pequeño ADN, para que ingrese al acrosoma, ¿no? Al espermatozoide, en la cabeza. De la misma manera, el Golgi formará el acrosoma, y este va a ser el aparato de Golgi, ¿no? El acrosoma, en el cual va a tener unas proteínas o proteolíticas, donde su función va a ser de qué?
de que en el momento que vaya a tener un contacto con el óvulo, pues vaya la penetración, ¿no? La cromosoma, estamos viendo acá la cabeza y el flagelo. La cabeza, la cromosoma, capa enzimática a base de hialuronidasa y acroncina para degradar la zona pelúcida en la cromosoma, ¿no? Chan, chan, chan. Y la cromosoma es esa parte, ¿no? La punta de la cabeza. El núcleo contiene los cromosomas. En el núcleo vamos a tener los cromosomas, ¿no? Los pequeños ADNs condensados. En el flagelo vamos a tener segmento intermedio con mitocondrias. Ya vimos la espiral que va a estar en alrededor del flagelo. Cola que va a tener, está presentada por microtúbulos, ¿no? Así, 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 cadena de microtúbulos en la cola. Membrana o vaina, que la vaina que le va a ir recubriendo la parte de la cola de espermatozoide. Acá observamos una histología del espermatozoide donde estamos viendo el núcleo, ¿no? El plasma y el flagelo, ¿no? La meiosis. La meiosis es la etapa donde los cromosomas presentes en las espermatogonias, las cuales son diploides, o sea, son dos, ¿no? 2N. Se reducen hasta haploides, se reducen hasta llegar a 1N. Y este 1N pues se va a encontrar en la cabeza del espermatozoide, ¿no? Presentes en los espermatozoides, nos dice. Esa es la meiosis. La meiosis va a tener una fase, meiosis 1, mencionaremos que la profase 1. En esta profase 1, en esta fase, cada cromosoma se ha replicado convirtiéndose en dos cromatides, ¿no? Cada cromosoma en dos cromatides hermanas se acerca y se unen y se produce la combinación de genético en el cual las cromatinas hermanas intercambian segmentos de ADN. ¿Qué nos quiere decir? Que en esta profase, en la placa metafásica, aparte de que ya existía una replicación más antes, ¿no? Pues en ese momento se van a unir ambos en medio de la placa metafásica, donde van a combinar sus ADNs. Ahí estamos la combinación de ADNs, ¿no? Sí, se combinan en la placa metafásica. Luego, en la prometafase 1, la membrana nuclear se fragmenta, ¿no? ¿A qué se refiere la membrana nuclear? De que ya no va a existir, estamos viendo estas pequeñas, ya no va a existir un núcleo, ¿no? Ya no existe un núcleo, se pierde el núcleo. Al perderse el núcleo, pues los cinetocoros que van a hacer esto, vámonos a esta imagen, cinetocoros que van a hacer la unión de dos cromátides, ¿no? Va a unir ese cinetocoro. Ese cinetocoro se une a los microtúbulos del uso. ¿Cuáles son los microtúbulos? Pues los microtúbulos del uso, pues son estas, ¿no? Es decir, que estos microtúbulos agarran a esto por el centrómero, agarran a este, ¿no? De la misma manera de este lado, así. Va a ir acá a los centrómeros, ¿no? Los microtúbulos. Del uso. ¿El uso qué es? Es todo esto. Es todo ese es el uso. Y los microsomas bivalentes empiezan a alinearse. Les empieza a agarrar ahí, pero también se empiezan a alinear en la placa metafásica. ¿Ya? Después existe una metafase 1. En la metafase 1, los cromosomas bivalentes se alinean en la capa metafásica. Ya les dije. Los agarran de los cinetocoros, pero se empiezan a alinearse, ¿no? Y en la anafase 1 es donde, gracias a esos túbulos, a esos microtúbulos del uso, pues les empieza a alejar de la parte media hacia diferentes polos, ¿no? Los cromosomas homólogos se forman en bivalente, son separados por los cinetocoros
gracias al cintocoros, los microtúbulos son separados hacia diferentes centrosomas o hacia diferentes lados opuestos y cada cromosoma está formado por dos cromátides. Dos cromátides. Una cromátide simplemente es una, sí. Cuando esta se va a unir a una, se llama cromosomas, ¿no? Entonces, cada cromosoma está formado por dos cromátides. Es la anafase 1. En la anafase 1 son separados, ¿no? Se separan. Y en la telofase 1, no simplemente con la separación de los cromosomas, pues aquí existe una separación completa, es decir, que va separándose ambos ya con diferentes células, se dividen en dos. Los microtúbulos del uso se dispersan y alrededor de cada conjunto cromosómico se forma una membrana nuclear. Los cromosomas se desempacan y los nucleosomas se extienden parcialmente. Tenemos que decir que aparte de existir una división, lo que estamos viendo acá, completamente división, con dos cromátides, ¿no? Con dos cromosomas también, ¿qué va a pasar acá? Que en este momento es donde estos microtúbulos que estamos viendo se dispersan, desaparecen. ¿Y cómo desaparecen? En su lugar van apareciendo el núcleo. Y cada uso presenta un núcleo, ¿no? Entonces, y en la citocinesis 1, la célula se divide en dos y termina la meiosis 1. Y cada célula ya presente con sus núcleos, ¿no? Y desaparece, aquí estamos viendo, ya no hay los microtúbulos. Y eso es la citocinesis 1. Hasta acá termina lo que es la meiosis 1, ¿no? Y en la meiosis 1 es donde se forman los espermatidas, ¿no? Entonces, en acá vamos a llegar a la meiosis 2, que sufre el mismo tipo de división. Y aquí ya se va a denominar una profase 2. Los cromosomas se van a compactar, se van a unir en la célula, se unen en la célula, se van a unir, ¿no? Y los centrómeros se organizan, los microtúbulos también se van a organizar, aquí va a existir ya microtúbulos, aquí también, ¿no? En la metafase 2, los cromosomas se alinean en la placa metafásica. Sabemos cómo se van a alinear en la placa metafásica, en el medio del uso. En la fase 2, en la anafase 2, los cinetocoros se separan a las cromátides hermanas, ¿no? Los cinetocoros. ¿Gracias a quién? Gracias a los microtúbulos. Y las llevan a polos opuestos donde cada cromosoma posee una cromátide. Ya no va a ser dos cromátides, sino simplemente una cromátide, ¿no? Ya no dos. En la telofase 2, los microtúbulos se dispersan, se van a desaparecer, ¿no? Sabemos que se aparece. Y alrededor de cada cromátide, conjunto haploide, aquí lo llamamos conjunto haploide, se forma un núcleo, ¿no? Y por último, en la citocinesis 2, las células se dividen en dos y termina lo que es la meiosis 2. En que vimos la profase 2, la metafase 2. La profase, los centriolos se duplican, ¿no? De la misma manera, al duplicarse, va a aparecer lo que son los túbulos del uso, ¿no? Acá también de la misma manera. En la metafase 2 se van a alinear, ya vimos, estamos viendo ahí en la imagen, empieza a alinearse, ¿no? En la placa metafásica y empieza a agarrar ¿cómo se puede decir? Empieza a agarrar al acrosoma gracias a sus cintocoros por las fibras del uso, ¿no? Y los empieza a alinear. Y esa es la metafase 2. En la anafase 2, ¿no? Y a cada una cromátide, gracias a su cinetocoro y gracias a los túbulos, empiezan a separarlos a diferentes polos opuestos, ¿no? Y en la telofase, pues empieza a
existe una división completa, 2, ¿no? Donde cada uno va a presentar dos cromátides, ¿no? Y eso es todo. Ahí existe la división completamente. Esa es la meiosis 2. Bueno, gracias. Ojalá les haya gustado esta exposición. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan una buena tarde.